Bienvenidos al resumen de los trabajos realizados esta semana en el Congreso. En esta edición veremos las reformas realizadas en la Cámara de Diputados que permitirán a los trabajadores del Estado acceder a un segundo crédito de vivienda del FOVISSSTE. También veremos la sesión solemne realizada en el Senado para recibir al presidente del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Conoceremos el informe general del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Y también conoceremos los trabajos en comisiones del Congreso, entre ellas la reunión con el embajador de Turquía con la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro. Quédese con nosotros, comenzamos. Comenzamos con la información. La Cámara de Diputados discutió reformas a los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE para establecer que los trabajadores del Estado puedan acceder a un segundo crédito de vivienda una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado. La diputada Victoria Campa fundamentó el dictamen a nombre de la comisión. Dictamen con el que se busca no solo promover la adquisición de una vivienda para los trabajadores del Estado mexicano y con ellos fomentar el desarrollo nacional, sino garantizar con las consideraciones incluidas en el segundo crédito aquellos trabajadores que hasta el momento no han ejercido un crédito hipotecario a través de FOVISSSTE o… Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los trabajadores deberán cumplir con los mismos requisitos que cumplieron para el primero, es decir, contar con más de 18 meses de demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. Los legisladores se manifestaron a favor del dictamen. Fue el Partido Verde Ecologista quien recordó que el Senado le agregó un transitorio al dictamen para facilitar los créditos a aquellos que no han accedido a ninguno. Que decidió agregar al decreto aprobado en esta Cámara durante la legislatura pasada un artículo transitorio con el cual estamos completamente de acuerdo. Y este artículo transitorio consiste en que se dé prioridad, se dé preferencia a aquellos trabajadores que nunca hayan obtenido un crédito. Al aprobar estas modificaciones, se contribuye a homologar el sistema de seguridad social en cuanto a las coberturas y normas que aplican las distintas instituciones que lo integran, dado que el Infonavit ya tiene en su legislación el derecho de los trabajadores para obtener un segundo crédito de vivienda. En este sentido, no debemos olvidar que el eje de las políticas públicas en materia de vivienda debe tener un carácter predominantemente social, buscando ampliar el acceso especialmente a las familias de menores recursos, atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo de vida. Esta reforma es una respuesta propuesta, una respuesta a una demanda sentida de la clase trabajadora, la demanda de tener una vivienda digna, un techo, un hogar desde residencia propio. Hoy venimos a refrendar un compromiso elemental de justicia con los trabajadores. Hoy venimos a decirles a ustedes, a los amigos aquí presentes, diputadas y diputados, y a los televidentes del canal del Congreso, que deseamos dignificar la función del diputado haciendo cosas que fortalezcan al sector social. Con el paso del tiempo, los trabajadores beneficiarios del financiamiento de vivienda, con el uso normal de estos espacios y el crecimiento del número de integrantes de sus familias, cambiaron las necesidades de espacio, afectando la calidad y dinámica de vida de estas familias. Esta circunstancia nos obliga a abrir espacios de oportunidad. Reconocemos que muchos trabajadores que ya ejercieron su primer crédito de vivienda requieren de un segundo para mejorar, ampliar o incluso adquirir otra vivienda. Coincidimos con el texto del dictamen porque reformando los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, otorgar el derecho a un segundo crédito para los trabajadores al servicio del Estado significa un paso adelante para trascender las limitaciones del sistema de seguridad social y también representa reconocer que las condiciones demográficas, familiares, urbanas y económicas plantean nuevas necesidades
en materia de vivienda. La reforma se aprobó con 420 votos a favor y se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen que reforma las leyes de caminos, puentes y autotransporte federal, de puertos, de aeropuertos y la reglamentaria del servicio ferroviario. Las reformas establecen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá su opinión para otorgar concesiones en proyectos de infraestructura de transporte. El presidente de la Comisión de Infraestructura fundamentó el dictamen. Este dictamen lo que busca es fortalecer la planeación, el análisis y la evaluación del otorgamiento y la ampliación de concesiones para que aprovechemos de manera más eficiente los recursos públicos y exista una mayor eficacia y eficiencia en el impulso de la infraestructura con apoyo del sector público y el sector privado. Para evitar que el procedimiento de opinión favorable ante la Secretaría de Hacienda genere retraso en el otorgamiento de concesiones y prórrogas, se establece un plazo de 30 días naturales para la emisión de dicha opinión. En caso de que no se emita esta en el referido plazo, procederá la afirmativa. Por supuesto que hoy se va a votar una iniciativa que nos va a permitir dar viabilidad a los proyectos en términos de concesión. Aquellos que estrictamente vayan a dar a la inversión privada o aquellos que también que tengan que ver con las subvenciones que tiene que dar el gobierno federal en estos casos. Reconocemos los efectos de dotar de certeza jurídica y económica los procesos que deriven de una concesión, ya sea en carreteras y autotransporte federal, puertos, ferrocarriles o en materia aeroportuaria. No obstante, acorde con los principios de Nueva Alianza, al apoyar la aprobación de estas reformas, estamos convencidos que debemos mirar a un largo plazo. Con las reformas que están por aprobarse, se podrán comparar los ingresos susceptibles monetarios por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados con los costos generados por la realización de los proyectos que se pretendan. Nos convoca a reflexionar de manera crítica las políticas que este modelo neoliberal ha implantado en nuestro país, no solo en la forma en que se han desarrollado las directrices económicas, que han convertido a México en uno de los países más desiguales del orbe, sino que las prácticas de corrupción, conflicto de interés y el manto de impunidad que cubre las acciones de estos gobiernos. Con este dictamen estamos moviendo a México hacia el camino de la planeación eficaz y eficiente para los estados, municipios y sus comunidades, en donde la inversión de recurso público y privado generará empleos de calidad y se incorporará a la sociedad al pleno desarrollo del país. Las medidas que habremos de aprobar son adecuadas porque fortalecen el control sobre los proyectos de infraestructura, de comunicaciones y transportes que son vitales, de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país. El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una opinión técnica complementa y da solidez a los proyectos que involucran a los particulares en el momento en el que el Estado no puede desarrollar los mismos. Esto nos da la certeza que México debe seguir adelante. Que genera certidumbre, derrama económica y que nos conecta y nos mueve hacia un rumbo de progreso, pues con ella estarán estableciéndose las bases necesarias que fortalecerán de manera ordenada la inversión en materia de infraestructura del transporte. El Grupo de Movimiento Ciudadano presentó una serie de reservas para que el legislativo tuviera mayor injerencia en el otorgamiento de estas concesiones, pero el Pleno rechazó la propuesta y el dictamen quedó en sus términos con 403 votos a favor. El proyecto pasó al Senado para sus efectos constitucionales. También en el Pleno, los legisladores de los diversos grupos parlamentarios conmemoraron la instalación del Constituyente de 1856, que daría como resultado la Carta Magna de 1857. Los redactores de la Carta Magna del 57
sentaron las bases para convertir a nuestro país en una nación moderna. El constituyente creó las bases democráticas de las cuales hoy gozamos. Así se encargó de garantizar el sufragio universal, las libertades de expresión, de asamblea, de imprenta y de enseñanza. El Congreso Constituyente, emanado de la Revolución de Ayutla, estaba integrado por una generación de hombres que sentía la necesidad de dar identidad a un país naciente que ansiaba terminar con su pasado colonial. Es de vital importancia mencionar que el Congreso Constituyente y la Constitución de 1857 llevaron consigo el espíritu republicano, basándose en la austeridad, en la honestidad y en el compromiso con la libertad que serviría como el único vehículo para llevar al progreso a nuestro país. Esta Constitución es resultado de la lucha de nuestro pueblo en contra de las fuerzas conservadoras y entreguistas, de los que pretenden conservar privilegios y transforman a la exclusión y la desigualdad como la base de un modelo de desarrollo. La Carta Magna, redactada en 1856, promulgada el 5 de febrero de 1857 por el presidente Ignacio Comonfort, representa el vórtice del Estado mexicano. Fue la cristalización de esfuerzos de varias generaciones que lucharon por constituir un Estado independiente y un modelo propio de nación. El Constituyente de 1856, su proceso de conformación, su participación, sus discusiones que dieron origen a la Constitución del 57, constituyen un proceso histórico que sentó las bases del proyecto de nación que somos hoy. Nos conformó como una república representativa, democrática, laica y federal. Con ella se marcó desde entonces, y a pesar de la breve monarquía de Maximiliano de Habsburgo, el carácter republicano del México que nacía después de 3 siglos de dominación colonial. Y no era para menos, los mexicanos de hoy somos legatarios de ese bagaje ideológico que nutrió a los hombres del Constituyente y de la Reforma. Nadie rebate hoy las decisiones fundamentales de 1857, señal de que han pasado la prueba de la historia y son la base de nuestro México actual. En otra efeméride, el Pleno de la Cámara de Diputados recordó el 20º aniversario de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, generados tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas el 1 de enero de 1994. Hoy, 20 años después, generemos reformas que salden esta deuda, con soluciones justas al problema que ya no podemos seguir ignorando, que construyan un mundo donde quepan muchos mundos, un México para todos los mexicanos. De estos acuerdos se derivó la reforma al artículo 2 constitucional en el 2001, lo que constituyó un importante avance porque se reconoció la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación. Pero hay mucho por hacer en materia legislativa. A 20 años de los acuerdos de San Andrés, debemos reconocer el espíritu de aquellas mesas de trabajo, aunque en el terreno de los hechos fue un asunto que todavía falta mucho por lograr. La realidad es que no ha habido ningún cambio sustancial. Las leyes en materia de protección y derechos indígenas son insuficientes, lo que ha perpetuado las circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación. El tema pendiente continúa, siendo generar los contextos y mecanismos para poder juntos implementar las transformaciones. Estas son el único camino para la realidad, las aspiraciones de los pueblos indígenas. A pesar de los intentos por la lucha de los derechos, vemos más violencias a ellos en muchos rincones del país. Los acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, que firmaron el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
el 16 de febrero de 1996 habrían pasado a la historia si el gobierno hubiera cumplido con lo pactado con los pueblos indígenas. Que estos acuerdos no expresan el conjunto de demandas enarboladas por estos actores políticos. Son derechos mínimos demandados por el EZLN y el Movimiento Indígena Nacional, como señaló el Grupo Armado en su documento Punto y Seguido. Que los sectores políticos, sociales y económicos del país, así como la comunidad internacional, comenzaron a voltear la mirada y prestar atención a temas tan sensibles y descuidados por el Estado durante décadas. Vamos a un corte y regresamos con información generada en el Senado de la República. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos añada en Twitter. Estamos presentes en @canalcongreso, donde podrá seguir la información en vivo que se genere en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Continuamos. En la Cámara Alta se llevó a cabo el foro de presidentes y presidentas de poderes legislativos de Centroamérica y el Caribe. Al volver, la información.